plazo que no se cumpla. Menos de una semana queda para que la Convención entregue el borrador de nueva Carta Fundamental. Y constituyentes que están por el apruebo creen que la disolución del órgano le hará bien, del organismo, ¿no? Le hará bien a su opción, ya que se dará todo esto entre comillas, un respiro y que se abrirá un espacio informativo. Claro, por insólito que parezca o inesperado más bien, hay mucha expectativa respecto de los convencionales, de que los convencionales desaparezcan. Hay varios que los quieren esconder, que no hablen más, que consideran que efectivamente sus declaraciones perjudican no solo el proceso en el que todos participaron, los que están ahora por el apruebo o por el rechazo, sino que porque efectivamente podría resultar esa opción favorecida por algunas declaraciones y acciones. Los convencionales que han manifestado su postura por el rechazo dicen que ellos también van a buscar acercarse a la ciudadanía, pero ahora ya con el texto en la mano, que es el que efectivamente se va a entregar en los próximos días, y habrá una ceremonia, además, que tampoco estuvo exenta de polémicas, el próximo lunes. Daniela Ruiz-Tagle tiene toda la información, como siempre. Hola, Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, ustedes pudieron observar los últimos resultados de las encuestas este fin de semana. CADEM por primera vez arrojó que el rechazo superaba el 50%, marcando 51% la adherencia hacia esta opción. 6 días quedan para que la Convención Constitucional entregue el borrador de nueva Carta Magna al presidente Gabriel Boric. El 4 de julio el organismo se disuelve de forma automática, lo que sería provechoso para sectores ligados al apruebo. Convencionales que ya han manifestado su postura por esta opción aseguraron que los meses de julio, agosto y los primeros días de septiembre serán una especie de respiro de ellos mismos. Esto ya que el organismo en esas fechas no va a existir. Algunos constituyentes dicen en privado que esto ayudaría a tener menos probabilidades para enviar señales erróneas a la ciudadanía desde el punto de vista comunicacional, considerando que se ha proyectado hacia afuera bastantes señales, por ejemplo, lo que ocurrió con este constituyente que votó desde la ducha, estos saumerios que se habían realizado en la Convención Constitucional, etcétera. Estos son vistos como señales que no aportan a la opción apruebo y por ende dicen este espacio en donde la Convención ya va a dejar de existir será una especie de respiro de ellos mismos. La convencional de Movimientos Sociales, Alondra Carrillo, sostuvo además que se permitirá concentrar la atención al texto de nueva Constitución. Yo creo que efectivamente el hecho de que se acabe la convención, de que se disuelva de pleno derecho el órgano, va a permitir concentrar la atención en el texto constitucional. Y yo creo que eso va a ser muy positivo, porque sabemos que en la medida en que hay más información del texto constitucional, crece el apruebo. Lo han demostrado todas las encuestas y yo creo que en esa dirección se va a avanzar de cara al 4 de septiembre. Hay optimismo en algunos sectores de la Convención Constitucional, otros que ven con mayor dificultad lo que pueda ocurrir en las próximas semanas de cara al plebiscito, pero por supuesto que ya hay algunas estrategias en la campaña. Quienes están por el apruebo aseguran que una vez disuelto el órgano redactor tendrán más tiempo para salir a informar. Así lo cree el constituyente socialista César Valenzuela, también lo dijo el convencional del pueblo aymara Luis Jiménez. Este último considera que la mayor atención debe darse en los propios hogares, en los sindicatos, también en organizaciones sociales. Yo creo que una vez disuelta la Convención Constitucional, el texto pasa a ser el protagónico, y también creo algo que he sostenido en reiteradas oportunidades. Creo que el principal enemigo del texto de la nueva Constitución es justamente la desinformación. Así que ahí tenemos una tarea fundamental en torno a dar a conocer cuál es el real contenido del texto. Más que nosotros ser protagonistas, porque nuestra tarea va a haber finalizado, sean los dirigentes, las juntas de vecinos, las comunidades indígenas, los sindicatos, en las mesas de las familias, en las casas, que conversen este tema. Pero acá se da esta paradoja que quienes están por el rechazo también dicen, bueno, nosotros también vamos a salir a informar, con texto en mano. Así lo decía el convencional de Vamos por Chile, Martín Arrau. Este ha mostrado su postura a favor del rechazo. Dijo que el respiro del que hablan sus pares de la otra vereda es en el fondo una oportunidad, dice él, para esconder a los constituyentes que escribieron el borrador de nueva Constitución. Las personas del apruebo tienen un gran desafío, que tienen que vender algo que no existe, vender emociones, vender algo que efectivamente no está en el texto y esconder a los personajes que la escribieron porque claramente les da vergüenza y por eso creen. Esto tendrá un alivio porque ellos no tendrán micrófono y por tanto la ciudadanía ya no se enterará de primera fuente cuáles son sus reales intenciones.
El constituyente Arrau habló sobre la campaña en pro del rechazo, sostuvo que saldrán con texto en mano. En esa línea, el convencional RN Roberto Vega reiteró su rechazo al borrador. Como lo han dicho algunos, es una mala copia de la Constitución boliviana, que es el modelo que muchos convencionales quieren seguir. En fin, es un texto que basta con leerlo y razonarlo para votar rechazo. Bueno, queda muy poco, quedan solo días para que termine el proceso constituyente. Recordemos, el 4 de julio se entrega el borrador de nueva constitución al presidente de la República, Gabriel Boric. Tienen que convocar a plebiscito y ahí ya comienza derechamente la campaña, ¿no es cierto?, de los propios convencionales constituyentes, que de hecho ya están en terreno. Veíamos algunos convencionales con algunas cajas, con afiches, por ejemplo. Dicen ellos que es materia informativa, pero como sea, ya ha comenzado la campaña, por así decirlo, hacia la opción apruebo y también, por supuesto, hacia la opción rechazo. Catherine Tomás. Mira, entiendo que de los 499 artículos se bajó 278, ¿no es cierto, por ahí? 387. Perdón, 387, Exacto. perdón, 387. Sí. ¿Se va a votar artículo por artículo o se va a votar en bloque? Ya hay solicitud de votación separada y es muy probable que en algunos capítulos sí se vote párrafo por párrafo. Se va a votar sí o sí artículo por artículo porque se tiene que votar en general y posteriormente en particular. Posteriormente hay solicitud de votación separada y ahí el desglose es un poco más detallado y no solamente es artículo por artículo, sino que también podría llegar a ser párrafo por párrafo. Además de las cerca de 500 indicaciones que fueron ingresadas, se esperan días extensos para esta semana. Y recordemos que en armonización se necesitan, como en todos los casos, 2/3, pero en la comisión se necesitaron 2/3 también y por ende se dice que gran parte del texto va a ser aprobado precisamente porque alcanzaron los acuerdos de la propia comisión y hay una diferencia muy relevante, que con armonización no hay segunda oportunidad. Entonces lo que se vote durante estos días va a ser lo definitivo y va a ser el texto que se va a entregar al presidente. Bueno, a ver, esto es técnico, pero por ejemplo, en cuanto a la imparcialidad de los jueces, en su versión original dice en sus providencias, o sea, en sus resoluciones, ¿no? Solo están sometidos al imperio de la ley, lo que fue reemplazado porque en sus resoluciones solo están sometidos al imperio del derecho. Esos dos son los casos, hay discusión sobre si debería referirse a la versión armonizada o a la original, por ejemplo. Este es un caso, hay otros casos, entonces, que no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿sobre todo esto hay acuerdo? O sea, ¿hay mayoría sobre esto? Es uno de los nudos. Lo que tú mencionas, Tomás, es uno de los nudos. Y es muy relevante lo que tú dices porque, claro, se dijo en algún momento, de hecho desde siempre, que la Comisión de Armonización tenía por objetivo subsanar, por ejemplo, temas de forma, temas ortográficos, el orden. Pero claro, en algunos casos sí hay algunas palabras que se cambian, que podrían modificar quizás el sentido de la norma. Y no olvidemos lo que ocurrió con el quórum de aprobación de normas de reformas constitucionales, que eso derechamente no estaba en el texto final, en el primer borrador, y se agrega en el armonizado. Es decir, en el primer borrador no había quórum, en el segundo sí hay. O sea, ahí se dijo que se intentó subsanar una incongruencia de redacción que tenía que tener sentido con el párrafo anterior, pero como sea, los hechos están a la vista. En el primer borrador no estaba y en el segundo sí hay quórum. ¿Y cómo se toma? Vale, se está votando, son 3 días para votar todo el proyecto final. ¿Cómo se ha tomado al interior de la convención las últimas encuestas? Hay preocupación. Hay preocupación en algunos sectores, optimismo en todo caso. Dicen que las encuestas, no hay que creer tanto en las encuestas y que, por supuesto, cuando termine, por eso decíamos el tema de la disolución de la Convención Constitucional, dicen cuando termine la convención quizás se va a dar un respiro, pero hay una especie de preocupación en algunos sectores, optimismo en otros, y claro, habían algunos convencionales que hace algunas semanas decían, no, el apruebo gana 60-40. Hoy día no es 60-40, quizás puede ser un poco menos la proyección de los que estaban por esa cifra, ¿no es cierto? Por ese porcentaje. Ahora,
esto es como una especie de montaña rusa, ¿no es cierto? Recordemos cuando estábamos en Antofagasta, existía optimismo porque había crecido el apruebo en ese momento, porque ya tenían el borrador final, habían llegado con el plazo acotado, finalmente con el borrador final, y ahí se sentía un ambiente incluso alegre, como de tranquilidad, como de que se quitaron un peso de encima y que estaba repuntando el apruebo. Pero ahora eso vuelve a cambiar y comienza nuevamente la preocupación en la Convención Constitucional. Todo esto, ¿no es cierto?, en base a las encuestas. Llama la atención que se dijo en primera instancia, no, las encuestas son una fotografía del momento, pero esta fotografía se viene arrastrando desde hace harto tiempo ya. Habrá que ver también qué posición van a tomar definitivamente, porque ya hablamos del próximo 4 de julio, se entrega el proyecto, el borrador, al presidente de la República y se disuelve la convención. Tú lo has dicho muy bien. Luego, ¿qué va a pasar con los convencionales el día 5? Yo mencionaba, porque está claro que hay varios que ven la expectativa en que el texto se defienda solo, porque hay varios que generan resquemor, desconfianza, rechazo, me refiero a convencionales, en la ciudadanía, y por lo tanto es más bien positivo para quienes quieren que se apruebe el borrador que ellos desaparezcan de la palestra. Habrá que ver cómo el avance, el devenir de las encuestas, los sacan o los ponen en ese closet en donde van a estar más bien sin hacer declaraciones, podrían incluso llegar hasta la campaña. Exacto, y bueno, y tampoco hay tanta seguridad que estos constituyentes salgan de la esfera pública, ¿no es cierto? Porque de todas formas pueden ser invitados a debates, pueden continuar en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Claro. Pero, claro, dicen algunos constituyentes que es mejor que algunos se escondan en estos últimos meses de cara al plebiscito de salida, porque, claro, finalmente, dicen algunos, el comportamiento de ciertos convencionales ha sido beneficioso para el rechazo. Ahora, hay que destacar también que la derecha, de todas formas, se le veía un poco desesperada, por así decirlo, en algún momento. Veíamos que en los discursos de cierre, por ejemplo, fueron algunos discursos un poco subidos de tono, o cuando se molestaban mucho cuando se hacía campaña anticipada por el apruebo, pero ellos también estaban en terreno hablando del rechazo. Es una especie de tira y afloja de ambos sectores que están ya en esta cuenta regresiva, ¿no es cierto? Y yo creo que todo esto va a ser, la campaña va a ser mucho de interpretación de los artículos. Veíamos el fin de semana una discusión, incluso un encontrón entre la convencional Manuela Arroyo y la convencional Constanza V, de esta última de Vamos por Chile, la primera de Movimientos Sociales en CNN, nuestro medio asociado. Y fue bastante tenso el momento. Se acusaban de mentirosas, que tú estás mintiendo, lo que tú dices no es verdad. Pero en el fondo se puede notar que todo esto es interpretación del artículo, y yo creo que por ahí también va a ir la campaña por ambas opciones. Y a propósito de eso, expectativas para lo que va a ser la ceremonia del lunes, porque en mi opinión la convención perdió la oportunidad de hacer efectivamente un acto republicano en el que participaran, por ejemplo, los expresidentes invitados. Ahí hubiésemos visto si iban o no, pero haberlos invitado, haber considerado que ese era un acto de ese tenor. Considerando lo último que tú nos cuentas, estas declaraciones entre constituyentes, ¿qué expectativas hay para el lunes? Claro, mira, solamente un dato. Un constituyente nos decía, pucha, que la embarró la mesa con el tema de los expresidentes, después de que saliera el resultado de CADEM. Se adjudica quizás que esa jugada política pudo haber sido algo que haya influido quizás en la última encuesta CADEM, ¿no es cierto? El hecho de no haber invitado a los expresidentes, después sí, después que estos se bajaran porque al principio no los invitaron, etcétera. Son señales comunicacionales. Y los ánimos, claro, para el 4 de julio se espera una ceremonia sobria, dicen algunos, pero de todas formas se quiere establecer una especie de tono como ciudadano artístico, porque no se va a poder realizar esta otra ceremonia que se quería hacer, que era un acto ciudadano. Se querían hacer dos
ceremonias, una con el presidente Gabriel Boric y otra, por ejemplo, en una plaza o en un parque, para entregar simbólicamente el borrador a la ciudadanía. Eso no se pudo realizar por temas de tiempo, por temas de organización, y finalmente se va a tratar de mezclar ambos tonos ese día, el 4 de julio, donde, por cierto, se esperan cerca de 600 personas en el ex Congreso. Mira, para ser justo, uno dice, mucha gente dice, ¿no?, que algunos convencionales, y no son pocos, se escondan. Tú lo decías recién, a la cueva. Pero para ser justo, no son los únicos. Gente de derecha también. O sea, habla alguien e inmediatamente la derecha que está por el rechazo, la prueba aumentaría. O sea, yo me imagino que si Sebastián Piñera comienza a hablar, claro, por ejemplo, entonces yo creo que los escondidos van a ser varios y en todos los sectores. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, el texto constitucional y cualquier texto constitucional admite interpretaciones. Y pongo un ejemplo reciente. Usted dirá, ¿qué importancia tiene decir que los jueces van a tener que resolver de acuerdo a la ley o de acuerdo al derecho? ¿Cuál es la diferencia? Yo se lo indico. Si es de acuerdo a la ley, es al texto de la ley, texto expreso de la ley, lo que está ahí. Si es de acuerdo al derecho, es eso, pero pueden ser principios generales del derecho. Y por lo tanto, en el segundo caso, el del derecho, hay un espacio mucho más amplio para que el juez resuelva. Y por lo tanto, algunos temen que podría caerse en la arbitrariedad judicial y fallar en contra de texto expreso de la ley. No sé si me explico, sin que esté violando su ejercicio ministerial. Son diferencias muy importantes que pueden parecer sutiles para quien no sepa de estos temas, pero son enormes desde el punto de vista de la judicatura. Entonces, vienen estas discusiones. ¿Para qué decir el tema de la expropiación? El precio, efectivamente, que lo que vale un bien, o el justo precio. Porque el justo precio, la justicia puede ser para todo, también la justicia para el Estado, también la justicia para los que necesitan ese predio, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto viene a una interpretación y las acusaciones van a volar aquí de mentiroso, de todas maneras, eso viene. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Ahora, con respecto a las encuestas, efectivamente las encuestas están estableciendo una diferencia importante en estos instantes entre la prueba y el rechazo, muy importante. Pero comienza la campaña recién. Yo creo que la franja televisiva va a ser muy importante, yo creo que la van a ver muchos chilenos. Las campañas van a ser muy importantes, el trabajo en terreno va a ser importante y yo tengo la impresión que nada está resuelto, pero para nada, a 2 meses y medio del plebiscito. Para nada. O sea, esto está en pleno desarrollo. Pensar que hay un sector ganador, yo creo que no tiene sentido. Ahora, evidentemente que algo dicen las encuestas y que por lo tanto el gobierno está en una dificultad al asociarse absolutamente con el resultado del plebiscito. Eso es evidente. Pero queda mucho y el gobierno va a intervenir además porque el gobierno está haciendo una campaña que dice que es una campaña informativa, pero el gobierno interviene desde el punto de vista de que con muchos recursos en esta campaña. Esperemos a ver qué es lo que sucede, esperemos a ver la votación la votación del texto definitivo y esperemos a ver el acta de entrega, que va a ser una ceremonia que yo creo que todos se van a cuidar de que no se salga de madre. Una cosa así, porque, a ver, cuando se inauguró la convención, que el antecedente además fue se salieron de madre, pues, ¿no? ¿No es cierto? En el sentido de que pifiaron la canción nacional, pifiaron el escudo nacional, en fin. Porque fuera había incidentes también. Exactamente. Entonces, evidentemente que yo creo que ahora podría ocurrir que... Y lo otro es que, y para terminar con respecto a las encuestas, si las encuestas siguen sin moverse, yo creo que va a haber mucho descuelgue de la prueba, porque los políticos están también mirando hacia dónde sopla el viento. Siempre ha sido igual, no vamos a inventar nada. O sea, el Partido Socialista va a ser monolítico, ¿no? Ya sabemos que la democracia cristiana, no vamos a hablar de eso un ratito, pero el Partido Socialista que está en el gobierno va a ser monolítico. Yo creo que no. Yo creo que ya no lo es, pero yo creo que va a ser más evidente. Daniela, estamos atentos a lo que suceda durante esta jornada. Tú nos cuentas y con líneas abiertas, ¿te parece? Líneas abiertas con ustedes. Todo el día se va a destinar para la votación de las últimas ya votaciones, del texto armonizado que se va a entregar ya el 4 de julio. Todo hoy, todo mañana y todo pasado.
constituyentes. Exactamente. Gracias, Daniela. Buenos días. Bueno, Quedamos en contacto. se lo Hasta pronto. contábamos. Hoy en la convención comienza la votación de la propuesta que surgió de la Comisión de Armonización, con lo que quedaría zanjado o quedará zanjado el último borrador de la nueva Constitución. Tenemos detalles con Agustín Morel. Entre hoy y el jueves se llevará a cabo la votación de la propuesta formulada por la Comisión de Armonización. Este comité tuvo la tarea de ordenar el texto constitucional y dar coherencia a los artículos permanentes y transitorios. En particular, la propuesta sugiere reducir a 387 artículos permanentes que quedarían distribuidos en 11 capítulos. En el proceso hubo un trabajo conjunto con expertos que colaboraron para la mejora de la redacción y con ello se simplificó el contenido en algunas normas. Un ejemplo de esto es reemplazar las palabras ciudadanas y ciudadanos por la ciudadanía. La coordinadora de la comisión, Tammy Pustilnik, aclaró que ninguna propuesta generó un cambio sustancial en los artículos. Cabe tener presente que ninguna de las normas aprobadas por este Pleno perdió su sustancia, sino que a partir de la fusión de normas y la detección de duplicidades es que se generó una nueva propuesta con 387 artículos y que denominamos borrador 3.0. Las fases del trabajo fue primero determinar el orden de los capítulos, luego distribuir los 499 artículos entre estos, luego armonizar el articulado permanente y las transitorias. El también coordinador de la instancia, Daniel Bravo, aseguró que esto significa un cambio de paradigma, ya que capítulos como participación democrática y derechos fundamentales estarían antes de aquellos que refieren a poderes del Estado. Además, abordó los ejes principales de la propuesta. La estructura que presentamos ante este Pleno, de 11 capítulos, combina elementos provenientes de la tradición republicana chilena con innovaciones propias de este proceso constituyente y del momento histórico en que vivimos, tales como un capítulo específico para la participación democrática, para la naturaleza y el medio ambiente y para el buen gobierno y función pública. En la comisión sostuvieron que ningún artículo debiese generar mayor división, excepto la norma 382, que fija un quórum permanente de 4/7 para que el Congreso pueda hacer reformas constitucionales. El convencional UDI, Arturo Zúñiga, señaló que en su sector no se cierran a aprobar algunas de las propuestas que surgieron por parte de colectivos de centro-izquierda e izquierda. El proceso de armonización no contempla cambios de fondo, solo pequeños cambios de redacción y estructura. La izquierda está obligada a ponerse de acuerdo y aprobar todas sus normas, y nosotros votaremos tal como lo hemos hecho todo este tiempo, a favor de las que son apropiadas, en contra de las que perjudican el texto, y no votaremos las que son irregulares o tramposas. A partir de las 9:30 comenzará la votación y si se rechaza la propuesta, todo quedaría como el primer borrador, más las correcciones de redacción que se aprueben. A las 10:30 de esta mañana está citada la Comisión de Constitución del Senado para comenzar a debatir el proyecto de ley presentado por los senadores de C, Jimena Rincón y Matías Walker, y patrocinado por Iván Flores, también de C, Pedro Araya, independiente en cupo PPD, que busca rebajar el quórum de la reforma constitucional de la actual Carta Magna a 1 de 4/7. Esto es parte de lo que se ha planteado como la tercera vía, el escenario plan B, en caso de que gane el rechazo y de todas formas acceder a modificar la actual constitución. Es un proyecto que genera controversia en los parlamentarios de diversos sectores, sobre todo considerando que en menos de 3 meses más se va a llevar a cabo el plebiscito, que va a definir si es que la ciudadanía aprueba o rechaza el borrador de la convención. Por lo mismo, es que desde algunos sectores favorables a la opción apruebo, se hace la lectura de que esta moción querría favorecer al rechazo, una alternativa que lidera los sondeos de opinión, ya lo estábamos comentando. Incluso en la propia Democracia Cristiana, partido que definirá el 6 de julio su postura institucional de cara a la consulta, recordemos que se reúne la Junta Nacional, hay división respecto al tema, ya que el senador Francisco Huechumilla, partidario del apruebo, dijo que la iniciativa es funcional al rechazo, señalando así que no tendrá su voto favorable. Entonces el senador Walker, quien preside la Comisión de Constitución del Senado, dijo: hemos decidido ponerlo en tabla, escuchar a distintos constitucionalistas que han sido propuestos por los miembros de la comisión, mientras que la senadora Rincón dijo que se trata de una tremenda alternativa en el escenario en que nos encontramos. Por lo mismo espero, dijo, que el gobierno respalde la reforma y sea ley de la República. Para la primera sesión, la instancia decidió citar a los abogados constitucionalistas Gabriel Osorio, Claudio Troncoso y Sebastián Soto. Consultado al respecto, este último señaló que reflexionará sobre el contenido de la moción, mostrando que propone un camino por el cual nuestros líderes políticos se adelantan a los problemas futuros para evitar estrellarse con ellos. Eso es lo que siempre se les pide a los líderes, agregando que no ve esta moción como funcional al rechazo. El proyecto es una inteligente respuesta al problema en el que estamos insertos, y ese es que vivimos en el ocaso de la Constitución vigente y que el cambio constitucional futuro es una realidad. Por eso esta fórmula
no es funcional al rechazo, dijo. Y el abogado Claudio Troncoso, por su parte, se limitó a decir que su exposición va a analizar el proyecto de reforma constitucional a la luz de la doctrina constitucional y la historia constitucional del país. Dice también que su intervención es estrictamente académica, por lo que no entraré a valorar la significación política de esta iniciativa en la actual coyuntura política electoral en vísperas del plebiscito del 4 de septiembre, dice. La situación en la democracia cristiana está muy, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque hay una directiva, que es una directiva elegida recientemente, que está por el apruebo. Y resulta que hay numerosos sectores que están por el rechazo. Desde ya hubo una carta de los expresidentes de la ADC donde decían libertad de acción. ¿Pero qué significa libertad de acción? Rechazo, si esa es la verdad. Porque ¿para qué van a querer libertad de acción si resulta que prácticamente se dice que en la Junta Nacional habría una mayoría por el apruebo? Esto está debilitando, la democracia cristiana está debilitada. Esto está deshilachando lo que queda de la democracia cristiana en forma importante. Porque yo creo que muchos se van a ir o los van a pasar al Tribunal Supremo si es que dicen que van a votar rechazo. ¿Qué van a hacer en la democracia cristiana? Porque resulta que ahí además está el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Entonces, ¿qué van a hacer en la ADC con todo esto? La situación es muy difícil, considerando además que Jasna Proboste se adelantó. Jasna Proboste, antes de que existiera incluso el texto definitivo, hace rato, dijo que iba a votar apruebo. Y porque además Francisco Buenchumilla dijo que iba a votar apruebo. Entonces la situación está muy, muy compleja y posiblemente incluso Buenchumilla ha dicho, bueno, este es el momento de la blancura, el momento de la verdad, y los que quieran irse se van nomás. Ahora, no va a quedar nadie, van a quedar re poco. Ahí no cabe que podamos decidir libertad de acción. Los partidos políticos tienen que tomar decisión, deben ser claros en su postura. Esta ambigüedad nunca me ha gustado. Esto es lo que dijo ¿quién? Felipe del Pin, presidente de la democracia cristiana, alcalde, acerca de la libertad de acción solicitada por los expresidentes del partido frente a esta Junta Nacional del 6 de julio. ¿Y por qué también esto está siendo muy discutido? Porque algunos pidieron que hubiese una votación de las bases. Un militante, un voto, y esto se negó y se dijo va a ser la Junta Nacional. Bueno, les mencionábamos que esta solicitud la hicieron en una carta a los expresidentes del partido, entre ellos el expresidente Eduardo Frei, estaba Carolina Goich, Enrique Kraus, Alejandro Foxley, Ricardo Ormazábal, Fuad Chaín, Juan Carlos Latorre, Ignacio Walker y Andrés Saldívar. Y le pedían que a él, al líder de la democracia cristiana y a todos los integrantes de los órganos de decisión partidaria, que se acuerde libertad de acción de los militantes. Eso lo escribieron el 23 de junio. Bueno, la directiva de la ADC rechazó la petición. Y un día después de que llegara la carta, Felipe del Pin, la secretaria general Cecilia Valdés y las 5 vicepresidencias, incluida la ex candidata presidencial del partido, la mencionábamos también, la senadora Jasna Proboste, manifestaron que hoy el partido ha llegado a una encrucijada histórica respecto a si se aprueba o rechaza la nueva constitución que se propone. Si no somos capaces de cambiar dicha dinámica y tomar definiciones importantes frente a la ciudadanía, seguiremos perpetuando el camino de la irrelevancia, dijeron. Y de hecho el senador Francisco Buenchumilla criticó duramente la solicitud. Equivale a decirle a sus militantes y simpatizantes simplemente hagan lo que quieran. Bueno, Felipe del Pin, que también es alcalde de La Granja, se refirió nuevamente a la polémica en una conversación con Mega Noticias ayer. Dijo que la tienda nace para ser un partido transformador, de vanguardia. Por lo tanto, yo espero que esto sea ratificado en la Junta Nacional de nuestro partido el próximo 6 de julio para que tomemos una decisión. Dice que esto no va a ser fácil por las diferencias y opiniones divergentes. Somos un partido político, estamos llamados a tomar una decisión y espero que esta decisión la podamos asumir todos. Ser muy demócratas hasta que nos duela, porque va a ser una junta totalmente legitimada, va a ser una decisión de nuestro órgano superior al interior del partido. Hasta el momento no existe unanimidad respecto de las posturas de cada militante. En la bancada de la democracia cristiana en el Senado hay 2 senadores que son críticos del texto redactado por el órgano constituyente, Jimena Rincón y Matías Walker, mientras que Francisco Buenchumilla y Jasna Proboste están por el apruebo. En la Cámara de Diputados también existe un frágil equilibrio DC, ya que de los 7 miembros de la bancada, son poquitos los DC ahora, los 7 miembros de la bancada que son militantes, hay 4 que están más cerca del rechazo y 3 están por el apruebo. Y ante esta división también tensiona la posibilidad de libertad de acción entre los miembros del partido. El senador Matías Walker dijo en La Tercera: estamos divididos porque Chile está dividido, frente a una mala propuesta de una convención que se farrió el 78% del apruebo. Ante esta realidad, lo óptimo es asumir que todos los DC queremos una nueva constitución, pero que es válido discrepar acerca de si esta propuesta soluciona los problemas de Chile o más bien nos genera nuevos problemas, dijo. La diputada y vicepresidenta del partido, Joana Pérez, acusó al presidente, a Del Pin,
que se ha negado a que sean los propios militantes quienes decidan al no querer realizar un plebiscito de consulta como lo planteamos muchos militantes. Prefirió plantar una junta parcial con órganos como el Tribunal Supremo y el Consejo que ya estaban vencidos. De hecho, Johanna Pérez presentó un escrito ante el CERVEL para declarar que esos órganos están simplemente caducos al interior de la DC. Una complicación más. Se refirió ella también a las encuestas que en las últimas semanas han arrojado un aumento en torno al rechazo a la nueva Constitución, en particular la encuesta CADEM, que se publicó recientemente el domingo 26 de junio, que reveló que la opción de rechazar la nueva Carta Magna se distancia de 18 puntos de la apruebo, alcanza 51%. Sobre ello, Pérez dijo que hoy, en tiempos en que la mayoría opina semana a semana, según las encuestas, que no les gusta el texto y que sienten lejanía con él y desconfianza, Felipe del Pin pareciera querer colgar su gobierno del que no somos parte. Ella fue todavía más tajante, dijo: por más que Felipe del Pin quiera llevarnos a sus planes frente a todo esto, creo que la libertad de conciencia o de acción que se plantea por los expresidentes cobra relevancia y es muy válida a su juicio. Por su parte, el jefe de bancada de los diputados, Erika Edo, expresó en la misma línea que la mayor expresión democrática para tomar una decisión al interior del partido es un militante, un voto, pero esa participación amplia, democrática, fue desechada por la ADC, o sea, su partido. Hay que agregar además que Gianni Rivera, por ejemplo, que es uno de los vicepresidentes de la ADC, también dijo que estaba por el rechazo. O sea, en la ADC, incluso en la cúpula, comienza este desgarro. Bueno, siempre a propósito de la convención o el borrador de la próxima constitución, resulta que hay parlamentarios del oficialismo y de la oposición que discreparon del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien insistió en que la implementación del programa de su gobierno se puede complicar si es que gana el rechazo en el plebiscito de septiembre. En ambos sectores llevaron al Ejecutivo a cumplir con su rol independiente del resultado del referéndum. Marcela Tille con detalles. Parlamentarios de Chile Vamos y el oficialismo cuestionaron al Ejecutivo luego de que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, señalara que los compromisos programáticos podrían verse comprometidos si es que la propuesta de la nueva Constitución no es aprobada. Fue en conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile que el titular de la SECPRES afirmó que si gana el rechazo, la moneda va a tener que trabajar desde el 5 de septiembre y ver cómo hace viable la mayor cantidad del programa de gobierno. En la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, consideró que el Ejecutivo amarró su programa al plebiscito de salida y agregó que la administración busca ganar puntos políticos con el apruebo. El ministro Jackson y el presidente Boric lo único que quieren es que gane el apruebo para ganar un punto político, pero no para llevar los cambios que le prometieron al país, porque se pueden hacer perfectamente con esta Constitución y con futuras modificaciones constitucionales que seguramente, si gana el rechazo, se irán a hacer de todas maneras. El senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, también fue crítico y sostuvo que el presidente Gabriel Boric debe gobernar a pesar de lo que ocurra en el plebiscito. Se debe dedicar a aquello, a gobernar independiente de lo que pasa en la Constitución. Y eso va en una línea muy distinta a lo que plantea el propio Giorgio Jackson, que en uno de sus errores habituales, él ha planteado de que poco menos que el devenir del gobierno tiene que ver con lo que va a pasar el 4 de septiembre. En la Democracia Cristiana, el vicepresidente nacional, Aldo Mardones, afirmó que el Ejecutivo debió prever una modificación a la Constitución. Claramente debió haber tenido en vista una modificación en la Carta Fundamental, toda vez que la agenda transformadora de Gabriel Boric, a la cual adhirió nuestro partido, implicaba transformación en políticas públicas, con un rol mucho más directo y mucho más activo de parte del Estado, un rol que se encuentra limitado bajo el actual texto constitucional. Respecto a las encuestas que le dan ventaja al rechazo, el jefe de la SECPRES indicó que mayoritariamente esto no se debe a la propuesta de nueva Constitución, sino que a los episodios que han ocurrido durante el trabajo de los constituyentes.